Al final de este video vas a poder navegar la interfaz de Adobe Illustrator, así como crear un archivo nuevo, conocer los fundamentos del programa y familiarizarte con las principales herramientas de selección. Illustrator es un software de diseño vectorial que permite crear una gran variedad de elementos gráficos como ilustraciones, iconos y piezas de identidad visual, entre otras. Este programa es utilizado en una amplia gama de disciplinas como el diseño gráfico, la ilustración, la publicidad y hasta en arquitectura. Para descargar el programa recomendamos hacerlo desde el sitio oficial de Adobe Creative Cloud, donde además podremos encontrar información sobre periodos de prueba y planes que incluyen a estudiantes y a educadores. En esta oportunidad vamos a trabajar con la última versión de Illustrator a la fecha, aunque las funcionalidades y características que vamos a explorar están presentes en versiones anteriores. Ahora bien, cuando decimos que Illustrator es un software de diseño vectorial, nos referimos a que básicamente trabaja con vectores, es decir, con fórmulas matemáticas que definen formas simples y complejas. Si nos acercamos a la imagen vectorial a la izquierda, vemos que este tipo de formas pueden adaptarse sin problemas a distintas resoluciones sin perder definición o sin pixelarse como en el caso de la imagen a la derecha. Este término viene de la palabra píxel, es decir, las unidades de información que definen una imagen no vectorial, y aunque en Illustrator podemos trabajar con ellas, este programa es mucho más eficiente y dedicado a trabajar con gráficos vectoriales. Cuando abrimos el programa nos encontramos con la pantalla de inicio. En la misma podemos ver distintas secciones como por ejemplo una sección de archivos recientes, otra que nos brinda la posibilidad de abrir un archivo existente o bien crear un archivo nuevo. Si hacemos clic en el botón para crear un archivo nuevo, vamos a ver que Illustrator nos ofrece una gran variedad de plantillas o presets para elegir. Contamos con una pestaña donde aparecen plantillas que utilizamos recientemente, otra que contiene plantillas guardadas y además una serie de pestañas que agrupan una gran variedad de plantillas que responden a las configuraciones óptimas para el medio donde se vayan a utilizar. Sin embargo, a la vez contamos con un panel donde podemos personalizar las características que queremos que tenga nuestro archivo. Generalmente en esta sección vamos a tener que considerar la finalidad y el uso que vayamos a darle a nuestro trabajo. Primero podemos nombrar nuestro archivo y luego vamos a poder configurar las unidades de medida que deseemos utilizar. Podemos elegir píxeles, puntos o milímetros, entre otras unidades. También vamos a poder cambiar el tamaño de la hoja, mesa de trabajo o artboard, estableciendo el alto y ancho de la misma en las unidades elegidas. Lo siguiente sería elegir la orientación de la mesa de trabajo, es decir, si queremos que sea vertical u horizontal, y a la vez la cantidad de artboards que queremos crear. Además tenemos opciones para agregar sangrías a la hoja en el caso que lo necesitemos, y por último, opciones para elegir el espacio de color y la resolución en dpi o puntos por pulgada con la que queremos que cuente nuestro archivo. Algunos valores de referencia, y sin entrar en cuestiones específicas que van a depender de cada trabajo en particular, podrían ser: para el uso web o digital se recomienda trabajar en un espacio de color RGB con 72 dpi, y si pensamos imprimir nuestro trabajo se recomienda utilizar un espacio de color CMYK en 300 dpi de resolución. Cuando estemos listos, hacemos clic en el botón Create o Crear y vamos a ver que la interfaz cambia. Ahora vemos un entorno diferente. Tenemos la mesa de trabajo que configuramos y además varios paneles y barras como la de herramientas a la izquierda, la cual podemos personalizar si presionamos sobre los 3 puntos en la parte inferior. Luego contamos con el panel de control en la parte superior y el de propiedades a la derecha, junto con otros paneles doqueados o contraídos. A la disposición que presentan los paneles en un documento determinado se le llama Workspace o espacio de trabajo. Illustrator tiene aproximadamente 10 espacios de trabajo predefinidos entre los que podemos elegir y los encontramos en la parte superior derecha de la ventana. En esta oportunidad vamos a trabajar dentro del espacio de trabajo Essential Classic o aspectos esenciales básicos, que es el que básicamente está presente en todas las versiones del programa. De todas formas, siempre podemos personalizar nuestro espacio de trabajo agregando o quitando paneles desde la pestaña Window o Ventana en la parte superior del programa. Además, si lo creemos necesario, podemos moverlos y reubicarlos de la manera que nos parezca más conveniente para trabajar. La mayoría de los paneles dentro de Illustrator son contextuales, es decir, van a ir cambiando dependiendo de la herramienta que tengamos activada o los elementos que tengamos seleccionados. En este momento no tenemos una selección activa,
Pero si agregamos un objeto rápidamente y lo seleccionamos, el panel de propiedades o el de apariencia van a reaccionar, por ejemplo, mostrándonos las coordenadas de ubicación, las dimensiones, el tipo de relleno o contorno del elemento que seleccionamos. Además, dentro de la interfaz, en la parte inferior se encuentra la barra de estado. En la misma podemos ver y modificar el nivel actual de zoom, la rotación del lienzo, la mesa de trabajo en la que estamos trabajando y la herramienta que tenemos activa en el momento. En Illustrator vamos a trabajar dentro de dos espacios principales, y para movernos por los mismos vamos a presionar la tecla Alt en Windows u Opción en Mac y utilizar la rueda del mouse para hacer zoom in y zoom out. A su vez, también podemos presionar la rueda del mouse y arrastrar el cursor para desplazarnos, aunque también podemos realizar esta última acción haciendo clic izquierdo y manteniendo presionada la barra espaciadora en el teclado. Al primer espacio lo llamamos Canva o lienzo, y es la zona, en este caso gris, que rodea al segundo espacio, el Artboard o mesa de trabajo. La mesa de trabajo con la que contamos actualmente es básicamente el reflejo de las dimensiones, orientación y otras características que explicitamos al crear un nuevo archivo. Este espacio es uno de los más importantes dentro de Illustrator, ya que constituye la base donde vamos a crear nuestros diseños. Sobre este punto cabe aclarar que también podemos trabajar sobre el canvas, pero a la hora de exportar nuestros diseños vamos a utilizar las mesas de trabajo. Ahora, es fundamental saber un par de cuestiones acerca de las mesas de trabajo. Como primera medida, hay que saber que podemos tener varias mesas de trabajo en un mismo documento. De hecho, podemos tener hasta 100 mesas de trabajo por documento. Lo que nos lleva al siguiente punto: cómo crear mesas de trabajo nuevas. Para esto contamos tanto con una herramienta específica y con un panel de administración. Por un lado, el panel Artboards o mesas de trabajo lo encontramos dentro del menú Window o ventana en la parte superior del programa. Para crear una mesa de trabajo nueva hay varios métodos, pero antes debemos activar la herramienta correspondiente en la barra de herramientas, en el panel de propiedades o presionando las teclas Shift más O. Una vez que activamos la herramienta, vamos a ver que tanto el puntero del cursor, la apariencia del borde de nuestro artboard, como los paneles contextuales cambian. Si queremos crear una mesa de trabajo idéntica a la que ya tenemos, podemos seleccionarla y presionar el símbolo más dentro del panel de propiedades o el panel de control. También podemos hacer clic izquierdo sobre la mesa de trabajo, mantener presionado y además presionar la tecla Alt en Windows u Opción en Mac y arrastrar el cursor hasta crear una copia de la misma. Una alternativa sería seleccionar el artboard y presionar las teclas Control más C o Comando más C para copiarlo y Control más B o Comando más B para pegar el nuevo artboard. Si queremos crear una nueva mesa de trabajo con dimensiones distintas, podemos, con la herramienta activada, simplemente hacer clic izquierdo y arrastrar el cursor mientras trazamos el área del nuevo artboard. Luego podemos modificar sus dimensiones dentro del panel de propiedades o bien elegir dimensiones predefinidas dentro del menú de presets o plantillas en el mismo panel. Cabe destacar que esto lo podemos realizar sobre cualquier mesa de trabajo, incluso la que creamos al inicio del archivo. Otras opciones que debemos conocer son las que nos brinda el panel Artboard o mesas de trabajo. En el mismo contamos con una lista de todas las mesas de trabajo que existen dentro del documento, donde además vemos que las mismas están numeradas y tienen un orden asignado que generalmente coincide con el orden en el cual las creamos. Además, también vemos que podemos realizar algunas acciones que ya ejecutamos anteriormente, como crear un nuevo artboard, renombrarlos, ordenar y reubicarlos dentro del canvas. Este panel también nos permite seleccionar uno o más artboards manteniendo presionadas las teclas Control en Windows o Comando en Mac o la tecla Shift mientras hacemos clic para crear un rango de selección. Y aunque el panel nos permite seleccionar mesas de trabajo, la mayor parte del tiempo vamos a seleccionarlas desde el espacio de trabajo, es decir, haciendo clic izquierdo con las mismas y combinando con la tecla Shift para seleccionar varias a la vez. Por último, supongamos que queremos trabajar en nuestro diseño y queremos mover la mesa de trabajo. Podemos realizar esta acción como vimos anteriormente, aunque tenemos que tener en cuenta que junto con la misma se van a mover todos los elementos que se encuentran dentro de este espacio. Dependiendo del caso, podemos considerar deshabilitar esta opción haciendo clic en el icono en la barra superior de control o bien destildando la misma opción en el panel de propiedades. De esta manera vamos a poder mover la mesa de trabajo independientemente de los elementos dentro de la misma.
Si bien existen tantas formas de trabajar en Illustrator como usuarios del programa, un panel que debemos conocer es el panel de capas. Utilizamos capas generalmente para segmentar o categorizar los elementos con los que estamos trabajando para contar con un flujo de trabajo más eficiente, flexible y ordenado. Una capa en Illustrator básicamente es un contenedor de elementos, es decir, que cada elemento va a pertenecer a una capa, y las mismas son apilables y jerárquicas, o en otras palabras, la capa y los elementos que estén sobre otras capas van a verse por encima de las mismas. Veamos un ejemplo agregando algunos elementos rápidamente a nuestra mesa de trabajo y explorando otros aspectos. Primero vamos a abrir el panel de capas desde el menú Window o ventana en la parte superior del programa. En el panel vamos a encontrar distintas secciones. La columna de visibilidad, donde podemos ocultar capas y elementos. La columna de edición, donde podemos bloquear capas y su contenido. La columna donde van a aparecer las capas, subcapas y elementos propiamente dichos. La columna de identificación como destino, es decir, un indicador que cuando se muestra como un doble anillo nos dice que la capa será el recipiente para nuevos elementos que coloquemos. Luego encontramos la columna de selección, que nos indica con un cuadrado relleno los elementos que están seleccionados. Y por último, en la parte inferior, algunas opciones donde encontramos, por ejemplo, una para crear una nueva capa o una nueva subcapa, entre otras un poco más avanzadas. En el panel vemos que por defecto tenemos una única capa llamada Layer 1 o capa 1. Si hacemos doble clic sobre el nombre, podemos renombrar esta capa. Y si hacemos doble clic a la derecha del mismo, podemos visualizar un cuadro de diálogo con opciones para renombrar la capa, cambiar el color de identificación de la capa y otras opciones, por ejemplo, para configurar la capa como template o plantilla, para bloquearla, mostrarla o ocultarla, indicar si se va a imprimir o no, y si trabajamos con imágenes, una opción para reducir la opacidad de las mismas. Para aplicar estas configuraciones damos OK y podemos ver, por ejemplo, que el color de identificación de la capa cambió. Si creamos una nueva capa o subcapa, Illustrator va a identificarla con un color que luego podemos modificar como ya vimos. Cabe destacar que este color es solo para identificar los elementos que tenemos dentro de cada capa y que el mismo no se va a reflejar en la apariencia de cada elemento con el que trabajemos. De esta manera podemos ordenar y mover objetos de capa utilizando la columna de selección, y siempre considerando que las mismas están apiladas y que tienen un orden de jerarquía. Si miramos el panel, la capa Formas 2 está por sobre la capa Formas 1. Es decir, que si los elementos dentro de cada capa están visibles y no ocultos, vamos a ver los elementos de la primera por sobre los de la segunda capa. Esta noción de jerarquía es válida también para el orden de los elementos dentro de cada capa. Es decir, que si dentro de la capa Formas 1 un elemento está por sobre otro, voy a ver el que está primero de arriba hacia abajo. Siempre podemos reordenar las capas y elementos de manera manual, aunque específicamente para los elementos dentro de cada capa podemos utilizar las opciones de Arrange u Organizar mientras trabajamos. Para cambiar el orden de apilamiento podemos hacerlo directamente desde la mesa de trabajo. Debemos seleccionar un objeto, hacer clic derecho y buscar la opción Organizar o Arrange, donde además tenemos opciones para traer al frente, traer hacia adelante de a una posición, enviar hacia atrás también de a una posición, enviar hacia el fondo o bien enviar a la capa que tengamos activada como destino. También notamos que al lado de cada opción tenemos un atajo de teclado, pero utilizarlos o no dependerá de nuestro flujo de trabajo. Además, si nos fijamos en la parte inferior del panel de propiedades, también tenemos la opción Arrange o Organizar dentro de una sección llamada Acciones rápidas o Quick Actions, disponible en versiones recientes de Illustrator. Si bien en Illustrator podemos utilizar diversas herramientas de selección, existen dos que vamos a utilizar la mayor parte del tiempo que estemos trabajando en el programa: la herramienta de selección básica o Selection Tool y la herramienta de selección directa o Direct Selection Tool.
La herramienta de selección básica nos permite seleccionar, mover y cambiar el tamaño de un objeto o grupo de objetos. La activamos haciendo clic sobre el icono en la barra de herramientas o bien presionando la tecla V o B corta en el teclado. Para seleccionar un objeto solo basta con hacer clic en el mismo y vamos a notar que se activa una caja o cuadro delimitador. Además, si queremos seleccionar varios objetos a la vez, podemos mantener apretada la tecla Shift en el teclado mientras vamos haciendo clic en cada uno de ellos. De la misma manera podemos hacer clic izquierdo en un lugar donde no haya ningún objeto y arrastrar el cursor cubriendo los elementos deseados. Para descartar algún objeto de la selección, hacemos clic en el mismo presionando la tecla Shift. Si hacemos clic izquierdo nuevamente y lo mantenemos, podemos mover el objeto tanto dentro del artboard o mesa de trabajo y también fuera del mismo. Sumado a esto, podemos transformar las proporciones de estas formas utilizando los tiradores en los vértices y a los bordes de nuestro cuadro delimitador. Además, si nos acercamos a uno de los vértices, también podemos ver un icono que nos sugiere que podemos rotar los objetos haciendo clic y desplazando el cursor, notando además que Illustrator nos muestra el ángulo de rotación mientras lo hacemos. Bien, hasta acá aprendimos cómo seleccionar, transformar y rotar nuestros objetos. Sin embargo, para trabajar de manera eficiente en Illustrator y software similares como Photoshop o InDesign, vamos a utilizar modificadores a la hora de realizar esta y otras acciones. Para escalar proporcionalmente un objeto, vamos a mantener presionada la tecla Shift mientras hacemos clic en alguno de los tiradores del cuadro delimitador o bounding box y arrastramos el cursor. Para escalar proporcionalmente desde el centro del objeto o forma, vamos a mantener presionada la tecla Shift y la tecla Alt en Windows u Opción en Mac mientras realizamos la transformación. A la vez, si solo presionamos Alt en Windows u Opción en Mac, vamos a poder modificar el objeto desde el centro, pero sin hacerlo proporcionalmente. Para rotar ortogonalmente o incrementalmente en ángulos de 45 grados, vamos a presionar la tecla Shift mientras rotamos. Además, siempre podemos utilizar el atajo de teclado Control más Z en Windows o Comando más Z en Mac para deshacer cambios y Control más Shift más Z en Windows o Comando más Shift más Z en Mac para rehacerlos. Ahora supongamos que queremos copiar un objeto. Para lo mismo, una forma convencional de realizarlo es hacer clic en el objeto y arrastrar el cursor mientras presionamos la tecla Alt en Windows u Opción en Mac. De todas formas, cabe destacar que podemos realizar esta acción de diferentes maneras y recomendamos explorar la primera sección del menú Edit o Editar. Previamente dijimos que hay por lo menos dos tipos de selección de las cuales tenemos que estar al tanto. Vimos la herramienta de selección básica o Selection Tool y ahora vamos a centrarnos en la herramienta de selección directa o Direct Selection Tool. Vamos a activarla presionando la tecla A o utilizando el icono en la barra de herramientas y vamos a seleccionar nuestros objetos. De esta manera vamos a notar que su apariencia cambia en relación a lo que veíamos previamente cuando utilizábamos la herramienta de selección básica. Ya no contamos con la caja delimitadora o bounding box, pero sí contamos con lo que vamos a llamar puntos ancla o anchor points y segmentos o paths entre dichos puntos. La herramienta de selección directa nos permite seleccionar, mover o modificar estos puntos, segmentos o formas. Podemos seleccionar un punto y moverlo para modificar la forma del objeto. También podemos seleccionar varios puntos haciendo clic fuera de la figura y arrastrando el cursor hasta cubrirlos, o bien presionando Shift mientras los seleccionamos individualmente para luego modificarlos. De la misma manera, si utilizamos Shift como modificador mientras movemos los puntos ancla o segmentos, vamos a poder restringir los movimientos incrementalmente en ángulos de 45 grados. Por último, si lo creemos necesario, también podemos eliminar algún punto ancla con la tecla Delete o Suprimir, aunque esto nos dejaría con una forma no cerrada que puede causar problemas en el futuro. Ahora bien,
Hay dos cosas que estuvieron pasando mientras explorábamos las herramientas de selección sobre estas figuras. Primera son, por ejemplo, los puntos que aparecen en la parte interior de las esquinas del cuadrado que están íntimamente vinculados a los puntos ancla. Vemos estos puntos porque tenemos activado el Corner Widget o Widget de vértices que podemos encontrar en la solapa View o Ver y elegir si mostrarlos o no. De la misma manera, si tenemos seleccionada toda la figura o todos los puntos ancla, podemos modificar todos los vértices a la vez. Lo interesante de esta herramienta es que los cambios son en vivo, es decir, que siempre que no expandamos el objeto, vamos a poder seguir modificando la curvatura de cada vértice. Otra herramienta que estuvo funcionando mientras trabajábamos son las Smart Guides o guías inteligentes. Las mismas son guías temporales de ajuste que aparecen al crear o manipular objetos en la mesa de trabajo. Estas guías nos van a permitir alinear, editar y transformar objetos en relación con otros objetos o elementos dentro del espacio de trabajo. Esta herramienta viene activada por defecto, aunque podemos encontrarla también en la pestaña View o Ver. Para guardar nuestros archivos recomendamos hacerlo en el formato nativo del programa, y para lo mismo debemos ir a File o Archivo y seleccionar entre las opciones Save o Guardar, Save As o Guardar como, o bien Save As a Copy o Guardar como una copia. Estas opciones nos van a permitir elegir otros formatos de archivo, aunque no todos se van a mantener editables. Es decir, que no vamos a contar, por ejemplo, con la posibilidad de utilizar nuevamente las capas que configuramos al trabajar. Para tener una buena práctica de higiene a la hora de manejar archivos es recomendable nombrarlos correctamente y guardar con frecuencia utilizando el atajo de teclado Control+S mientras trabajamos.